Y hola y bienvenidos a todos a esta serie de podcasts. Es una especial línea de pensamiento llamado Custodios de la Tierra. Tengo a una invitada especial increíble que se llama Angélica Ospina. Hola Angélica, hola, qué lindo Alejandra. verte aquí. Yo feliz de estar acá realmente en este primer episodio. Ay sí, pues pensé en ti porque en esta serie de entrevistas llamada Custodios de la Tierra vamos más allá del tema emprendedor, del tema emprendimiento. Hablamos más de liderazgo, de cómo crear lo que vamos aquí a contar, crear verdaderos movimientos en torno a un propósito común. Y con Angélica pues nos conocemos hace casi 20 años, Casi. O sea, ¿cierto? Casi, sí. Sí, como en el 2007, 2008. 2007. Yo en ese momento estaba creando a Contempo de un poco de ceros después de todo un tema de sucesión de mi padre que fue arquitecto y yo súper ambientalista, buscando crear a la empresa muy centrada en propósito y en valores, que lo hicimos como en el 2004, 2005. Y queriendo innovar en el mundo ambiental, yo siempre les dije a mis hermanos y a la junta que yo no venía aquí solo a pegar ladrillos, o sea que yo quería, más allá de acompañar el legado de mi padre y crear una empresa familiar, quería llevarla más allá, queríamos innovar y ser pioneros en algo más sostenible, en las prácticas que en ese momento empezaban a salir en el mundo, como era LEED, como eran las certificaciones, y así fue como te conocí, Angélica. Cuéntame un poco, ¿qué te acuerdas de ese momento? Pues digamos que ahí yo creo que hay muchos recuerdos muy importantes. Yo les cuento un poquito, yo estaba en ese momento estudiando en Georgia Tech. Yo tuve aquí en la universidad como en los últimos años como la gran fortuna. Yo estudiaba ingeniería civil y ingeniería ambiental al mismo tiempo y estaba como entendiendo hacia dónde me iba y vino un profesor y habló de construcción sostenible y a mí eso pues me hizo clic. O sea, yo dije, esto es porque es donde realmente encuentro como el espacio de lo que quiero hacer. Total. Y ahí en todo ese proceso en la universidad de querer aprender de temas de construcción sostenible, empecé a ver como una distancia muy grande con lo que era Colombia, o sea, como de todo lo que estábamos viendo, todo lo que estábamos trabajando, y luego decir, bueno, y esto, ¿yo cómo lo voy a aplicar? Mi idea es volver a Colombia y seguir trabajando en esto, y esto lo veo muy lejano. Entonces empecé como a investigar, a entender, a decir, bueno, ¿esto cómo puede ser? Y me encontré con el Consejo Mundial de Construcción Sostenible, Estando en Estados Unidos. Sí, ¿te acuerdas de Houston Eubank? Sí, Houston. Entonces, sí. Entonces, con él me encontré en un evento y le dije, bueno, ¿esto cómo se puede hacer en un país como Colombia? Y él me dijo, tienes que hacer un consejo de construcción sostenible, que era como algo pues loco, o sea, en ese momento. Y pues, muy grande también. Sí, muy grande. Ambicioso. Y muy ambicioso. Pero también creo que ahí, no sé si también ingenua, en ese momento yo me imagino, dije, bueno, pues sí, o sea, toca hacer un consejo de construcción sostenible. Hablé también con México, que ellos eran como el consejo que existía en esa época en Latinoamérica, ellos nos ayudaron pues una cantidad, y lo que hice también fue empezar a buscar qué empresas en Colombia o personas pues podían como sumarse a arrancar ese movimiento. Entonces ahí pues fue muy interesante porque empecé a encontrar que habían empresas, por ejemplo, como ustedes, que sí tenían algún tipo de interés en entender cómo se podía hacer eso. Bueno, Holcim, Arquitectura Interiores, o sea, bueno, distintas empresas que en ese momento estaban, ¿sabes? Que tenían un interés en arrancar. Y yo lo que siento es que son también como grandes creyentes, ¿no? El tema porque pues ahí no teníamos nada para ofrecer, pero fue también más fácil de lo que yo pensaba, o sea, porque todos empezaron a decir, listo, hagámoslo, y así arrancamos. Y creo que ahí es donde también entras tú, yo creo que a jugar un rol pues súper importante, decir, listo, tenemos que hacer ahora una constitución legal, unas cosas, y distintas personas yo creo que tomaron como unos roles de liderazgo muy grande para buscar sacar adelante esto, empezar a buscar empresas que se le sumaran pues a esta locura que era en ese momento, porque realmente no podemos ofrecer nada, pero sí creo que con una convicción importante pues de que ese era un camino dentro de nuestro sector que uno podía tomar. Y yo creo que así arrancamos.
Sí, me acuerdo muy bien, Angélica, y qué linda esa historia, porque podríamos estar aquí sentadas casi 20 años después, haber dicho que no funcionó, que hubo peleas de egos, que de pronto no cogimos la fuerza suficiente, que se quedó en algo pequeño, pero aquí fue algo hermoso y me encanta aquí verlo y reconocerlo contigo, que tú al traer esa idea has logrado crear un verdadero movimiento que hoy en día el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible es un líder no solo en Colombia, sino en el mundo, es un referente mundial y que ha generado, bueno, tú nos cuentas las cifras ahora de cómo está y cómo está creciendo todos los días. Y recuerdo muy tempranamente cuando estábamos buscando como, bueno, ¿quién puede ser el primer presidente? Yo alcé la mano también muy comprometida diciendo, claro, esto hay que ayudarlo, hay que apoyarlo con toda. Me recuerdo con una presentación en una laptop, no teníamos nada más que vender sino un sueño, Un sueño. y tocando puertas de las constructoras, diciéndoles, miren, el mundo está cambiando, esto va a ser el futuro y súmense a esto donde queremos transformar la industria y generar una verdadera comunidad, ¿no? de lindas prácticas. Pero realmente también lo lindo de que se vuelva un movimiento es que ya no se trata de las personas, Totalmente. ni siquiera, sino cada empresa que fue llegando. Creo que algo que hicimos bien fue crear una buena gobernanza, Eso es ¿no? yo creo que eso fue Y una unas base buenas reglas. fundamental. De hecho, esta semana que estábamos en unas reuniones hablando de eso y decía, ¿qué puede ser eso que ha llevado al Consejo a ser exitoso? Yo creo que algo fundamental ha sido como poder establecer un buen gobierno corporativo. Y lo que tú has dicho, o sea, que yo creo que no es un tema, no ha sido un tema nunca de egos, sino un tema de trabajo colaborativo muy fuerte, o sea, y una cantidad de gente trabajando como voluntarios, como tú trabajaste, como yo trabajé un montón de años antes de entrar a trabajar al Sí. consejo. Sí, porque aquí los que no saben, tú primero gestaste el consejo y fuiste como fundadora y luego ahora ya eres la CEO, la directora ejecutiva del consejo. Claro, pero Ya entré trabajas a ahí. trabajar al consejo hace 5 años. Ujú, O sea, y el ajá. resto del tiempo también, antes, igual que tú y que muchos otros, Fue pues fue voluntario. voluntario, fue Sí. trabajar por sacar esto adelante, pero yo creo que en una base muy sólida, como de gobierno corporativo, de entender, por ejemplo, la importancia que podemos tener un director ejecutivo, directora ejecutiva en su momento, que tuviera también la capacidad de sacar adelante muchas cosas, que yo creo que otras organizaciones también se quedan solo con el trabajo de los voluntarios y no entienden que también se necesita gente como trabajando y sacándolo Ujú. adelante. Yo creo que ese es como otro de esos, pues que yo veo que es un tema también que ha sido exitoso en el desarrollo del consejo. Y creo que otra cosa que también ha sido importante fue que logramos como generar unas bases como técnicas y de coherencia, ¿sabes? Ujú. Como en lo que hemos hecho. Entonces, eso nos ha permitido como siempre muy pegados a eso y muy pegados también como un tema de propósito, motivando a muchos otros a que se sumen, porque yo creo que ese pues era el reto inicial y seguirá siendo, yo creo que un reto siempre, pero seguir avanzando y seguir generando como impacto siempre en varios niveles. ¿Y cómo es esto para ti a nivel como más personal, Angélica? Desde como ver estos inicios y cómo se alinea con tu propósito de vida, ya como mamá, como arquitecta, como Ingeniera. ingeniera ambiental Sí, y no, mucha gente piensa que soy arquitecta. sí, Entonces, como ingeniera ambiental, o sea, cómo esto se fue como volviendo también parte de tu propósito de vida. sí, yo creo que eso es una cosa que ha sido importante porque yo pues desde muy chiquita, yo creo que sí crecí en una familia como con una base de valores muy sólidos. Mis papás, mi hermana, por ejemplo, han trabajado mucho como por temas sociales. Yo creo que yo desde muy pequeña estaba muy inclinada por temas ambientales. Entonces, pues eso, digamos que ahí tuve como un gran interés personal, digamos, en estos temas. Em, y siempre también, yo creo que como con dos convicciones, o sea, una que yo creo que me quedó desde los scouts, que es pues como construir un mundo mejor. O sea, que realmente uno sí puede aportar y servir para
que el mundo sea mejor, digamos, de alguna manera. Entonces eso se ha convertido mucho como en mi propósito personal de vida. Entonces para mí realmente lo que hacemos en el consejo pues es como una alineación como absoluta, digamos, como con ese propósito más personal. Y desde el mismo consejo también pues darle como un enfoque muy ligado a eso, porque yo creo que uno también en el camino se puede perder, o sea, se puede perder mucho. Nosotros, por ejemplo, yo creo que un trabajo muy grande que hemos hecho en el consejo es decir, no somos un gremio, porque muchos dicen, entonces ustedes agremian. No somos un gremio, o sea, somos una red. O sea, somos una red que trabaja por un propósito, y eso también nos da posibilidades de hacer muchas cosas. Y yo creo que eso es lo que nos ha, yo creo que funcionado. Y entendiendo siempre que tú me decías, bueno, y ya en esto de ser mamá de todo esto, es como uno logra como pues primero como un buen propósito, digamos, y como un buen equilibrio también en la vida. Y una historia muy, muy linda, pues que ahí es donde digo, ya, no, esto me toca seguir haciendo esto y seguir trabajando en esto. Cuando Sofi tenía 4 años, mi hija mayor, que ahorita tiene 11, en el colegio están haciendo un proyecto de superhéroes. Y entonces a mí me llega un día una nota de la profesora que me dice, Angélica, tú puedes venir no, de pronto me voy a llorar porque eso sí me da mucha para mí fue un momento muy lindo donde me llega una nota y me dice, es que Sofi nos dijo que tú eres un superhéroe que cuida el planeta, entonces para que vengas a contarnos la historia. Entonces yo digo, no, esto hay que seguir haciéndolo, o sea, porque realmente sí es como en gran medida, pues ese es como el impacto que uno quiere lograr. Claro, total. Es algo que no se mide en indicadores de desempeño, sino es algo mucho más profundo. Es algo mucho más profundo. Sí. Qué lindo, qué hermoso, Angélica. Y creo que yo también fui scout de niña. No sé si eso tiene que ver, seguramente. Sí, yo acampaba de niña y quería como mejorar el planeta claro. Desde niña. Y creo que ha sido algo muy mágico y especial de que el consejo, como tú dices, no es un gremio, sino es más un movimiento, y se trata además de una alineación de propósitos. Sí. Que tuvimos como esa alineación también del universo, de que cada empresa que llegaba se sintió totalmente comprometida. Exacto. Y siempre los valores han estado al centro, ¿no? Sí, o sea, yo creo que ese ha sido como uno de los puntos clave, ¿sabes? Y es como lograr tener los valores en el centro, no desviarnos del propósito, y como también entender que yo creo que eso ha sido una parte muy importante del consejo, y es tampoco juzgar. Porque muchas veces uno dice, no, estas empresas que no están haciendo nada o que están... No, o sea, como que siempre hemos entendido que en el consejo primero hay espacio para todos, que todo el mundo puede estar en distintos niveles de avance, de sostenibilidad, pero que en la medida que se sume, va a avanzar más rápido. Y que y también otra cosa, y esto lo decía una persona del consejo directivo que me parece muy chévere, y es, todos nosotros, y les decía a las otras empresas, decía, todos nosotros somos competencia en muchas cosas, pero en sostenibilidad tenemos que ser sinergia, o sea, porque es la única forma de poder avanzar con esto en el país. Entonces yo creo que ese tipo de cosas es las que nos toca siempre como trabajar, entender que en el tema de sostenibilidad todos caben. Ahí tocas un tema muy importante, porque también no es fácil crear un movimiento en el sector de la construcción que es tan, como tú decías, tan competitivo. Y me acuerdo hace casi 20 años la dinámica un poco de, bueno, ¿cómo va a ser esto si este movimiento se trata de compartir mejores prácticas, generar alianzas? Tenemos que entre todos trabajar en conjunto para lograr transformar la industria de la construcción y reducir el impacto ambiental de este sector que tiene tanto impacto. Intensivo. Y creo que eso fue algo muy claro desde el inicio, pero ¿qué sientes que fue ese ingrediente mágico para que en un sector tan rival y tan competitivo se haya dado este movimiento? Yo creo que buscar, pues yo creo que primero tener un espíritu grande de transparencia, que eso creo que también lo hemos logrado desde el consejo, y es lograr también un tema, por ejemplo, de equidad entre todos los miembros, grandes, chiquitos, o sea, donde el consejo yo creo que es un lugar donde siempre todos han tenido una voz. Entonces yo creo que eso ha sido una cosa importante, para que también todos sean, no sé, se sientan también parte del consejo.
Yo creo que eso ha sido como puntos importantes. Y no sé, también de alguna manera como ser capaces de quedarnos muy fieles al propósito. O sea, yo creo que nosotros y estamos en un sector y yo creo que en Colombia o en el mundo de pronto todos los temas, por ejemplo, son muy políticos y eso es un tema que es muy complejo. Y yo creo que desde el Consejo, por ejemplo, hemos logrado poder mantenernos como una organización apolítica y yo creo que eso ha sido fundamental, digamos, en ese proceso, donde hemos aprendido que también nos tenemos que mover en lo político, pero sin tomar ningún tipo de partido en ningún momento. Entonces yo creo que ese tipo de cosas nos han permitido siempre estar como en un proceso de colaboración permanente con todas las partes y yo creo que eso ha sido fundamental. Wow, y no es fácil. Es muy difícil. Muy difícil. Sí, muy difícil. Moverse y yo creo que el hecho de que tú hayas sido ingeniera, eso ha imprimido, no arquitecta, ingeniera. Tú desde el inicio lo trajiste como un tema también muy técnico. Sí. Y eso recuerdo que eso lo hizo distinto de otros movimientos que venías desde lo técnico a ofrecer las mejores herramientas, las mejores certificaciones, que eran como punta de lanza a nivel mundial, era ser parte de algo de un tema de innovación y por eso se creó el comité técnico, ha sido de los comités más fuertes del Consejo todo el tiempo y del de educación también, han sido como dos iniciativas, pero donde se trata un tema de sostenibilidad, no se ha dejado politizar. Sí, yo creo que ese ha sido como un punto clave. De hecho, nosotros hace 3 años justamente hicimos pues una planeación estratégica súper profunda, donde yo creo que volvimos a revisar hasta el propósito de la organización, a entender qué era el Consejo, para qué era, por qué existía el Consejo, y yo creo que ese era uno de los puntos clave. O sea, el Consejo quiere ser y es un referente técnico, quiere ser un articulador, quiere ser un punto donde todos se puedan encontrar a trabajar. Entonces sí, yo creo que eso ha sido y eso ha marcado como la diferencia en esto. O sea, y fíjate que desde que arrancamos con el Consejo pues han cambiado 1000 cosas y también los mismos temas de sostenibilidad han tenido una evolución impresionante, pero yo creo que los temas como como ese propósito fundacional del Consejo no se ha movido, no ha cambiado. Entonces yo creo que está muy por ese lado. Y cuéntanos un poco que hoy en día, ¿quién es el Consejo? Después de que éramos 5 cofundadores con una laptop y una de cajita. Voluntarios. No, de verdad, es que era una caja y un computador, sí. Eso era el Consejo. Eso era el Consejo. Hace 18 años. ¿Y cómo 19. ¿Y cómo es hoy en día? Cuéntanos de las iniciativas que te tiene emocionada para compartir de ese camino que recorrido. Que se ha logrado. Pues yo creo que hoy en día pues el Consejo es una organización pues que ha logrado convertirse en ese referente en el país, que yo creo que eso es fundamental. Entonces hoy hemos logrado tener, por ejemplo, un trabajo activo con el gobierno nacional. Hoy estamos, por ejemplo, trabajando con 11 gobiernos locales, que eso me da mucha felicidad porque eso también es difícil. O sea, el trabajo nacional está muy unificado, pero el trabajo con los gobiernos locales es mucho más difícil también en muchos casos. Entonces eso ha sido un avance importante desde el trabajo en política pública. Hemos estado trabajando ahorita también, por ejemplo, muchos temas de financiamiento, o sea, cómo movilizar recursos, por ejemplo, el financiamiento climático hacia la construcción sostenible, cómo la construcción sostenible es y sigue siendo como una buena alternativa, por ejemplo, de inversión responsable, de inversión climática. Entonces esos son puntos que son fundamentales, avanzando mucho en todo lo que tiene que ver con desarrollo de capacidades. O sea, eso creo que fue con lo que empezó el Consejo. Nosotros arrancamos, cuando ya empezamos a ofrecer algo, era poder dar cursos de alguna manera, pero hoy en día seguimos, porque eso es algo, lo que pasa es que yo creo que hoy hemos logrado expandirlo mucho más. O sea, hoy tenemos programas como, digamos, para la alta gerencia, en temas de sostenibilidad, y tenemos, por ejemplo, programas como Manos a la Obra, que es una escuela de construcción sostenible para maestros de obra. Entonces, como entendiendo es que esto, para que realmente se logre, hay que llevarlo a todos los niveles, digamos, dentro de las organizaciones. Seguimos trabajando mucho con herramientas.
Cuando arrancamos todo esto, tú te acuerdas que empezamos mucho con LEED, que fue para nosotros súper importante y sigue siendo, yo creo que sigue teniendo un rol muy importante en el país, pero también ahí se ha expandido mucho más ese trabajo. Por ejemplo, hoy trabajamos mucho, por ejemplo, con LEED for Communities, que es una certificación además espectacular, porque además está muy enfocada en el desarrollo ya de comunidades sostenibles, que ese es como un gran avance que yo creo que también hemos tenido. Hoy trabajamos también, por ejemplo, con Envision, que es una certificación de infraestructura sostenible, y desarrollamos Casa, que Casa Colombia es una certificación para vivienda como súper pensada desde nosotros, para nosotros, lo que necesitamos. Entonces también ese tema de herramientas pues lo seguimos trabajando y fortaleciendo y trabajando mucho en este momento en temas de cómo el consejo es un articulador, o sea, cómo se vuelve un articulador de distintos actores, de distintos temas, en concientización, que es importantísimo, o sea, hoy todavía. Y tú me decías, cuéntanos un poquito de cifras. O sea, hoy en día en el país más o menos el 28% de los metros cuadrados que se están licenciando, por ejemplo, en vivienda, tienen alguna certificación en construcción sostenible. Pero pues falta el 72. Digo, pero entonces, el 28. Claro, entonces uno dice, cuando uno mira y uno dice, claro, es que hace unos años era el 1 o el 0 y después empezó a avanzar y uno dice, ya es un número muy importante. Muy importante. Pero también yo creo que uno ahí siempre tiene que decir, pero todavía nos falta un montón, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, ahorita, por ejemplo, estamos trabajando mucho en una estrategia regional, porque claro, todo ese número, pero muy concentrado todavía en unas ciudades. Entonces, bueno, ahí, Marcho, todavía tenemos una cantidad de retos gigantes, por ejemplo, en temas de concientización de estos temas. ¿Y cuántas empresas hay hoy en día afiliadas al Consejo? Hoy estamos alrededor de 200 empresas. Sí, y con la academia también. ¿Qué programas han ayudado a gestar desde la academia? Nosotros tenemos una de las categorías de miembro del Consejo son universidades, que eso fue desde el principio y eso ha sido muy importante para que la academia realmente sea siempre como parte de la conversación. Ahorita, por ejemplo, justamente con todas las universidades miembro, estamos trabajando como todo lo que es el manifiesto de campus sostenible. O sea, de cómo tú integras el tema de sostenibilidad desde la infraestructura y desde los programas académicos. La próxima semana en nuestra asamblea, por ejemplo, se va a dar la firma de ese manifiesto, que espero que ojalá varias universidades lo firmen. Pero entonces ahí venimos con las universidades, también venimos trabajando como desde esas dos frentes, que uno es infraestructura, pues porque es que uno... O sea, es ideal tú poder estudiar en una universidad que tenga unos edificios sostenibles y donde tú también puedes aprender desde eso, pero también buscando impactar como toda la parte de currículo de las universidades. Las universidades han tenido un avance bien interesante en ese tema. En este momento tan retante que estamos viviendo a nivel geopolítico, donde incluso el tema sostenibilidad se ha rebatido en Estados Unidos, todo el tema de diversidad e inclusión se volvió ilegal. Uy, y tú trabajas con los que están tratando de hacer ese cambio, con empresas que se han montado en esto diciendo queremos crear mejores prácticas, queremos que lo sostenible cada vez coja más fuerza. ¿Cómo lo estás viviendo? Pues yo creo que pasan varias cosas. O sea, uno es entender esto, por ejemplo, cómo impacta los temas de financiamiento. Porque el tema, por ejemplo, el financiamiento climático realmente ha sido un movilizador importante para que el tema de construcción sostenible avance mucho más rápido. Entonces ese es como un gran frente, y entender qué pasa ahí. Y ahí lo que hemos entendido pues realmente es que, y digo afortunadamente, pues es que todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con inversión desde el sector privado no se está viendo afectado. Todo lo que se está trabajando, por ejemplo, desde inversión en términos de la Unión Europea, tampoco. Y entonces eso es un signo que es importante. Y también lo que hemos trabajado como con los bancos ya comerciales locales es que también siguen como completamente firmes en este propósito. O sea, yo siento que el tema de la sostenibilidad afortunadamente ha logrado llegar a las empresas a un nivel estratégico, donde además si hay un tema importante de conciencia, si hay un tema importante pues de recursos, de financiación, de todo esto, pero también hay otros temas que son fundamentales, por ejemplo, como lo que ha sido el manejo del riesgo.
y el manejo del riesgo pues no depende de un presidente de otro, o sea, ¿sabes? Entonces realmente el riesgo climático es una realidad, los riesgos sociales son una realidad y las empresas yo creo que también han ido entendiendo eso. Entonces también en esa misma como sostenibilidad del negocio, pues el tema ya de sostenibilidad, mucho más desde los temas ambientales, sociales y de gobernanza, pues también tiene un lugar más allá de una moda o más allá de que alguien diga que sí o que no. Entonces eso es lo que uno está viendo en este momento, en que hay que pues seguir fortaleciendo mucho eso al interior de las organizaciones, también fortalecer mucho como ese caso de negocio, por ejemplo, de la construcción sostenible, mucho más ampliado, porque es que estar en un lugar que no sé, que tiene buena calidad del aire, buenas condiciones, pues es que es bueno para las personas y es bueno para la productividad y es bueno para que la gente no se enferme y es bueno para que la gente esté más feliz. Entonces también en la medida que tú entiendes que es que el tema de la sostenibilidad no es solamente porque una persona dice que es importante o no es importante, sino que realmente tiene pues como una base y un sustento para las organizaciones, pues entonces no tendría que estar tan dependiente de estos otros factores. Sin embargo, pues esto, por ejemplo, sí está afectando temas, por ejemplo, de financiación en temas de cooperación internacional, o sea, sí hay cosas que se afectan, pero bueno, pues yo creo que como todo toca seguir, pues, no sé, como firme y muy cercano al propósito para poder seguir trabajando con las organizaciones en esto. ¿Y la retirada de USAID y eso afectó en alguna manera alguna iniciativa en la que estaban? Sí, nosotros teníamos un proyecto que era un proyecto muy lindo, que era con Amazonía Mía, y era un tema donde estábamos trabajando como, pues como la explotación sostenible de la Amazonía y realmente cómo pues se podía usar, por ejemplo, toda esta madera para proyectos de construcción. De hecho, en enero, antes de que nos suspendieran el contrato que teníamos, se alcanzó a hacer, por ejemplo, una visita con constructores y eso fue pues súper interesante porque la idea era como lograr generar, o sea, como reducir esas brechas que hay y como poder generar sinergias con los constructores, con las comunidades que tienen esta madera. Entonces eso era ese proyecto en este momento se paró, pero bueno, yo creo que tenemos que seguir buscando financiación por otra parte para poderlo pues terminar, porque ya tenía un avance importante. Cuéntanos un poco más acerca de otros retos que has vivido tú y en el consejo. Y en el consejo. Yo creo que los retos también han evolucionado con la evolución del consejo. Los retos hace pues 20 años cuando empezamos a hablar esto, pues era que la gente como que creyera. Yo creo que unos retos importantes que tenemos hoy en día es que el tema se volvió como tan de moda, digamos, en muchas cosas, que también, pues entonces ahora todo el mundo hace sostenibilidad, aunque haga 3 cosas y ya lo muestra como una gran cosa de sostenibilidad. Yo creo que eso es un reto que es muy grande en este momento, y es que la gente que la gente no entre en temas de greenwashing, porque eso es facilísimo. O sea, también siguen habiendo empresas que hoy en día dicen, bueno, pero esto sí se necesita, que es como loco hoy en día estar pensando eso, pero... Sí, yo recuerdo también cuando desde Contempo fuimos de las primeras empresas en sacar estos edificios certificados LEED. Algunos de los ejemplos entendimos, era una gran diferencia entre decir, no, ponemos un techo verde y ya lo llamamos verde, a entrar a un proceso de certificación que tiene una veeduría externa, que requiere un montón de rigurosidad en cada proceso, una medición de cada indicador, y para nosotros fue todo un aprendizaje, pero siento que también a largo plazo, aunque sí fue un esfuerzo, e incluso recuerdo en la Junta teniendo conversaciones difíciles con algunos miembros de Junta que decían, no, pero eso cuesta más, eso es más inversión. Y todavía no teníamos como ese caso de éxito demostrado para Colombia, como claro, que veíamos ejemplos en Estados Unidos, un poco también fue un salto de fe, pero también eran difíciles esas conversaciones en la Junta, donde algunas, digamos, donde no había tanto consenso sobre esto va a costar más entre comillas, pero creo que algo que logramos fue sí como sobrellevar esa tensión y luego ya poder
probar ese caso de éxito, porque varios años después creamos estos edificios, hoteles como el Holiday Inn Express, luego uso mixto, ¿no? Oficinas, y luego ya poder venderlo al mercado y pues generamos una valoración mayor, o sea, sí De lo- probamos ese caso de éxito, pero creo que requiere una visión más a largo plazo, pero sí se recupera la inversión y sí es un buen negocio. Sí, totalmente. Y yo creo que eso es como una inercia muy difícil pues de vencer como en las empresas, que es el cortoplacismo, el facilismo, ¿sabes? O Ujú. sea, más también, por ejemplo, si puedo hacer estas tres cosas y ya puedo decir que eso soy sostenible, pues ¿para qué voy a hacer más? Y entonces cuando uno estudia esto y lo entiende, pues decimos, sí, hemos avanzado un montón, pero si de verdad queremos contribuir pues, con una problemática global que es real y que es muy grande, pues no podemos dar pasos, tenemos que Mm, correr ujú. hacia eso. Y eso, por ejemplo, es un reto que es muy duro, porque es muy fácil que una empresa hoy caiga con decir, bueno, estoy haciendo estas tres cosas y ya cumplí mi cuota de sostenibilidad. Angélica, ¿y tú qué, cuando te digo que eres un custodio de la tierra, qué sientes? ¿Qué es para ti ser un custodio de la tierra? Pues yo creo que, pues, primero, felicidad. O sea, porque creo que siento, pues, que realmente es como una posibilidad de contribuir como con un propósito un poco superior. Y eso es algo muy, muy importante. Y también creo que, pues, como una posibilidad de alinear como un propósito personal con un propósito que le sirva como a la humanidad. Qué lindo. Y cuando sientes, ¿cuál es tu legado? ¿Cuál es el legado que quieres dejar en esta vida que es tan corta? Yo creo que de pronto buscar desarrollar como mayores niveles de conciencia frente a esto y que realmente cada persona, cada empresa logre como asumir una responsabilidad y como tomar una acción. Yo creo que eso es algo fundamental. Pues yo creo que Colombia se transformó debido a ti, a tu presencia, a tu estando en Estados Unidos, conectando con este movimiento global, trayéndolo a Colombia. O sea, fuiste la pionera de esto y creo que es algo pues muy lindo. Es un hijo que tú creaste, pero que ha sido pues realmente un legado enorme. Y ahí creo que Colombia sin ti no sería igual ahorita. Muchas gracias. Yo realmente creo que lo que realmente ha logrado esto es poder encontrar como muchas personas que realmente pueden creer y que cada uno desde donde está puede como generar un cambio. Y eso es lo que yo creo que realmente hemos logrado desde el consejo. Y cuéntanos un poco cuál es tu visión para el consejo, de aquí a un año, de aquí a 5 años, de aquí a 10 años. ¿Qué ves? Yo pienso que ahorita algo en el corto plazo, mediano plazo, que es muy importante, es fortalecer mucho pues el trabajo en las regiones. Siempre, yo creo que en el consejo siempre hay que pensar en no dejar lo que ya se ha logrado, pero sí en avanzar. Entonces yo creo que ese trabajo es muy importante de lograr sumar pues muchas más empresas, muchas más organizaciones también desde todo el país. Yo creo que eso es una cosa fundamental. Fortalecer también mucho más el trabajo en distintos entornos. Yo te contaba que hace 3 años que hicimos esta planeación estratégica, dijimos, listo, nuestros entornos son vivienda, yo creo que en vivienda hemos tenido un avance importantísimo y es un entorno que está fortalecido y que hay que seguir fortaleciendo, sin duda. Ujú. Edificaciones no residenciales, yo creo que el Consejo nació mucho con estos proyectos LEED y yo creo que es un tema que toca también seguir fortaleciendo mucho. Pero a partir de esa planeación estratégica integramos mucho más otros dos entornos, que es el tema de urbanismo y el tema de infraestructura. Ujú. Ajá. Yo creo que hay unos siguientes pasos que son muy importantes, o sea, y es entender cómo integrar mucho más esto, por ejemplo, el mundo de la infraestructura, pues además es otro mundo completo, pero desde el Consejo sí tenemos como una firme convicción en que el impacto del entorno construido no puede ser solo de un edificio, sino que realmente se da desde esa interacción mucho más amplia. Entonces, Ujú. la visión que nosotros estamos teniendo a futuro, pues es realmente cómo fortalecemos realmente todo el trabajo muy ligado a todos esos distintos
entornos que existen. Pues Angélica, muy lindo esta conversación, muchas gracias de verdad, desde hace casi 20 años donde además me acuerdo un par de fiestas que fuimos en Arizona, donde nos encontramos con todo el Porque movimiento. Necesitábamos que nos aceptaran Sí, como miembros. exacto. O sea, nosotros necesitábamos, o sea, cuando Colombia empezó todo esto, pues necesitábamos que el Consejo Mundial nos aceptara realmente Sí. como miembros, lograr tener alianzas también internacionales y entonces sí, ahí nos tocaba ir Sí. a contar todo lo que estábamos trabajando. Hasta en los cócteles, bailando, celebrando, mostrando que es Colombia. Sí. Y poco a poco los fuimos convenciendo de que éramos el movimiento y desde ahí se empezó a sembrar algo tan importante, tan increíble que ojalá que el Consejo siempre sea ese pionero de conciencia y también ese movimiento, como tú dices, que va mucho, tiene una esencia colaborativa, de cooperación, de buenas prácticas, y eso es muy bonito, sentir ese crecimiento y celebrarlo en este espacio. Gracias por todo lo que has hecho. No, gracias a ti, porque como les decía, realmente esto es un trabajo que se ha logrado entre muchos y tú fuiste demasiado importante en ese primer momento y has seguido acompañando también mucho el Consejo hacia adelante. Ay, bueno. Gracias. Entonces, muchas gracias por sintonizarse hoy a este primer podcast de Custodios de la Tierra y nos vemos en el siguiente.